Ver. Ok, está entrando. A ver, ¿quién de ustedes es valiente que se haya bañado para que encienda la cámara y me acompañe? Para no estar tan solo aquí. Hoy no hay valientes. Bueno, vamos a continuar pues. Empezamos a ver el tema de la centralización administrativa y hablábamos que el Poder Ejecutivo tiene Abogado, 3 órganos, el presidente de la... Señor. ¿qué tal? Buenas noches. Fíjese que, si me permite, Dime, Joshua. antes de que continúe, me gustaría solventar una duda que me quedó de ayer. Sí. Si yo puedo, con gusto. Dale. Sí, lo que pasa es que usted hizo una pregunta sobre qué era jurisdicción. Entonces, yo le di una definición y usted me dijo que estaba errónea. Yo le dije que No, era la yo facultad. te dije, no. Si quiere, termino, lo escucho. Yo le dije que era la facultad que Dale, perdón. tenían para conocer a nivel territorial, fuese nacional, jurisdicción nacional, territorial, o de determinadas materias. Entonces me dijo, no, llanamente la capacidad de juzgar que hay. Entonces yo me fui a un diccionario jurídico que tengo aquí en la casa, y si me permite, la definición de Sí, por jurisdicción supuesto. dice que en el lenguaje jurídico acuerda la palabra jurisdicción diversos significados. Sin embargo, se utiliza en primer lugar para denotar los límites territoriales, dentro de los cuales ejercen sus funciones especialmente judiciales, los órganos del Estado o administrativos. Tal ocurre cuando se habla de la jurisdicción territorial de los jueces, cuando se identifica el concepto con el de la Estoy en clase. circunscripción espacial asignada a alguna repartición pública. Entonces, me quedé con la duda, pues. Hola. No sé si Hola. no sé si se me escuchó lo que dije. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí, abogado. Hola. Sí, lo escuchamos, abogado. Perfecto. Es que Joshua, discúlpame, te oigo entrecortado a vos, Joshua. No sé si seré yo o será vos. Ahorita lo escuché medio entrecortado a usted. No sé Abogado, si igual. se le escuchó bien a Joshua, usted se le escuchó medio entrecortado. Todo es es mi internet. Hola. Sí, lo escuchamos. Perdón, Joshua, que yo de verdad, discúlpame, no te escuché nada, brother. Te oí entrecortado. Es mi internet el malo. Bueno, yo leía una definición de un diccionario jurídico sobre la palabra jurisdicción, el significado, y el primer párrafo acotaba de que la jurisdicción correspondía a la autoridad territorial que tenían los jueces, los órganos administrativos del Estado y la circunscripción. Entonces yo le hacía la comparación con la definición que yo le había hecho ayer y a mi entender no está errónea. Ok, te voy a decir una cosa. Te felicito por la curiosidad de ir a investigar, pues, ¿verdad? No vamos a discutir por ese tema, brother. Al final del día, este administrativo 1. No, le digo que a mí me quedó la duda, pues, porque digamos, si hubiese sido una pregunta de examen, me hubiese salido mal, ¿no? Entonces, simplemente me quedó la duda. Ok, no, tranquilo. Vas a encontrar
40 definiciones o más, ¿verdad? Y lo lindo del derecho es que nadie tiene palabra de Dios. No está escrito sobre piedra. No obstante, yo te digo, yo sigo manteniendo mi punto de vista. Se entiende que jurisdicción es el poder de juzgar y ejecutar los juzgados y corresponde a los jueces y en conjunto al Poder Judicial. Y que la competencia de la jurisdicción se degrana la competencia en la cual se va separando en competencia territorial, de materia, de grado, de cuantía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día, hermano, aparte de una discusión eminentemente académica, no va a cambiar nada. Y aquí en Honduras revuelven el concepto de jurisdicción con el de competencia. Hay jueces que dicen juez de jurisdicción nacional, cuando lo correcto debe ser juez de competencia nacional. Es irrelevante. Yo de todas maneras sí te felicito porque te quedaste con la duda y no te quedaste con ella, sino que lo fuiste a investigar. No vamos a discutir por eso. Pero quizá te decepcione un poco, pero no voy a discutir por un tema intrascendente para mí, pues en este caso, porque fue por lo que... ¿Quién fue el que dijo que hablara de eso? Ya no me acuerdo. Mario, creo que fue. Yo fui el culpable, abogado. No, tranquilo, no se trata de culpabilidad. Y en derecho se van a encontrar ustedes con diversas posturas. Yo sigo considerando, puedo estar equivocado, que la jurisdicción es la facultad de juzgar y ejecutar los juzgados, y que de ella se desprende o se deriva la competencia en diferentes clasificaciones. Pero como te digo, es irrelevante. Lo importante es que entiendan, ¿verdad?, que lo puedes llamar jurisdicción, lo puedes llamar competencia, como vos querrás. Lo importante es que entendas que hay clasificaciones por materia, por cuantía, por territorio, por grado, etc. Para poder distinguir eso. Lo demás es cultura general, como dicen aquí. Pues te agradezco mucho, Joshua. No, gracias, de verdad. No, y tranquilo. Bueno, entonces ayer veíamos que el Poder Ejecutivo tiene 3 órganos. Presidente de la República, el Consejo de Ministros o Consejo de Secretarios de Estado. Espérate, Alan, creo que tu micrófono está encendido y nos produce un cierto feedback, como dicen en la radio. Gracias. Tiene 3 órganos, el Presidente de la República, el Consejo de Ministros, también llamado Consejo de Secretarios de Estado, y los ministros, también llamados Secretarios de Estado. Y hablamos ayer un poquito de cómo la Constitución le atribuye algunas funciones al presidente, de los requisitos de elegibilidad, impedimentos, que en Honduras hay un presidente, 3 designados, la reforma constitucional que hubo y que fue derogada, perdón, no fue derogada, fue declarada inconstitucional por la Corte, los casos en que la presidencia se ejerce por persona distinta al presidente y esas cosas. Todo rápidamente vamos a comentar cómo la Ley General de la Administración Pública se refiere a los actos del presidente de la República. En primer lugar, vamos a distinguir que el presidente de la República emite o hace o se encarga de 2 grandes tipos de actos, no en sentido formal sino que en un sentido más de las funciones que ejerce. Y entonces distinguimos que el presidente hace actos denominados políticos y actos denominados administrativos. Los dos evidentemente se derivan de la función política y la función administración que posee el presidente y que la Constitución establece en el artículo 245 constitucional, que ustedes, para efectos prácticos, ya debieron haber estudiado en teoría de la Constitución o en las otras clases de constitucional. ¿Por qué es importante la distinción entre los actos políticos y los actos administrativos?
porque los actos políticos, no de partido, no de concentraciones, no estamos hablando de eso. Los actos políticos que emite el presidente de la República no son susceptibles de impugnación. Ahí les puse un ejemplo, es decir, un acto político es nombrar y destituir secretarios de Estado. Entonces nadie puede impugnar el hecho que el presidente ponga de ministra a Leslie Herrera porque eso alera, o que destituya a Mario porque le cae mal. No tiene por qué justificarlo y tampoco es impugnable. En cambio, los actos que realiza el presidente en uso de la función administración, esos sí pueden ser sujetos de impugnación. El artículo 245 constitucional tiene las funciones, mejor dicho, los actos políticos y los actos administrativos, digamos así, están revueltos. Y entendería yo que en la clase de constitucional vieron con más detalle las atribuciones del presidente, ¿verdad? Ahora, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del derecho administrativo es la forma que deben revestir estos actos. La Ley General de la Administración Pública nos indica que los actos del presidente pueden revestir 4 formas, así de manera, 3 más importantes. Pueden ser decretos, acuerdos, resoluciones. Y nos dice la ley, los actos del presidente se emitirán por decreto cuando se trata de actos privativos del presidente. ¿Qué es un acto privativo? ¿Qué entenderíamos por privativo? ¿Qué creen ustedes? No sé si son abogados como actos que le competen meramente al presidente. Sí, correcto. Podrías decir incluso que son actos que le competen exclusivamente a él, que son propios de él y no de otro. Entonces, los actos que son privativos del presidente se emiten por decreto del presidente. Entonces, y se encabezan con la fórmula decreto. Su motivación, dice la ley, está precedida por la fórmula el presidente de la República. Entonces, si nos imaginamos, el presidente al emitir un decreto diría algo así, decreto número 001-2022, por decir algo. Entonces se va a encabezar con la fórmula el presidente de la República. Luego viene la motivación del acto. ¿Qué es la motivación del acto? Es la justificación, la explicación de por qué se va a emitir ese acto. Y normalmente eso los encontramos con la forma de considerandos. Entonces diría algo así. El presidente de la República, decreto número tal, el presidente de la República, considerando que es facultad del presidente de la República nombrar y separar libremente a los secretarios de Estado, considerando que el Ministerio de Educación ha sido creado para tal cosa, considerando que el artículo 245 de la Constitución establece. Entonces, esa sería la motivación del acto. Y luego sigue la parte dispositiva y se acostumbra a escribir por tanto. Decreta. Primero, nombrar secretario de Estado en el despacho de educación al ciudadano Joshua Figueroa. Segundo, el presente decreto es de ejecución inmediata y deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Tegucigalpa tal, lo firma el presidente. Entonces, la forma de decreto. En Honduras existe una práctica errónea. Al ser el nombramiento de los ministros o de los secretarios de Estado un acto privativo del presidente, debe hacerse por decreto del presidente.
pero por mala práctica o por desconocimiento, a los ministros muchas veces los nombran a través de un acuerdo. Ya vamos a ver cuándo proceden los acuerdos. No sé cómo están en este gobierno, no he visto ninguno. Si los están nombrando por decreto, los están nombrando por acuerdo. Lo correcto, de acuerdo a la ley, es que se haga por decreto del presidente, no confundir con el decreto del Congreso Nacional. También los actos del presidente se emitirán bajo la forma de acuerdo. ¿En qué caso? Se emitirán por acuerdo las decisiones de carácter particular que se tomen fuera de los procedimientos donde los particulares actúen como parte interesada y los actos generales en uso de la potestad reglamentaria. Entonces, si el presidente en un acto de carácter particular va a nombrar un funcionario, pero que no es un acto privativo de él, lo va a hacer a través de un acuerdo. O si el presidente va a promulgar un reglamento que le corresponde a él, entonces lo va a hacer a través de un acuerdo. Y lo que cambia es que en lugar de decir decreto va a decir acuerda, ¿verdad? Siempre va a llegar una motivación, siempre va a llevar una parte dispositiva y la fecha. Y el último, los actos del presidente se emiten por resolución para dar por concluido el procedimiento donde los particulares intervienen como parte interesada. Al ser parte de la administración pública, digamos, el órgano máximo de la administración pública central, cabe la posibilidad que ante el presidente se presenten solicitudes. Que yo sepa no ocurre, pero cabe la posibilidad legal. Y si se sustancia un expediente administrativo en la presidencia, entonces se supone que técnicamente el presidente de la República debe resolver el expediente y emitir una resolución. En la práctica, normalmente los presidentes no hacen esas cosas. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que hacen es delegar en otro funcionario esas atribuciones. ¿Verdad? Pero para efectos de estudio de la Ley General de la Administración Pública, los actos del presidente pueden ser por decreto, por acuerdo o por resolución. Finalmente, cada vez que el presidente emite un acto, ¿verdad?, debe ser acompañado de algo que la doctrina llama refrendo ministerial. ¿Qué es eso? El refrendo ministerial es la firma que uno o más secretarios de Estado ponen junto con la firma del presidente a manera de autorización de los actos que emitan. Ejemplo, si el presidente emite un acuerdo o emite un decreto que tiene que ver con el Ministerio de Salud, junto con la firma del presidente va a ir la firma del ministro de Salud. Si emite un acto que tiene que ver con salud y educación, junto con la firma del presidente va a firmar el ministro de Educación y el ministro de Salud. Si el presidente emite un acto en Consejo de Ministros o Consejo de Secretarios de Estado, entonces junto con la firma del presidente va a ir la firma de todos los ministros. No sé si me doy a entender con el refrendo ministerial. Y el refrendo es un tipo de autorización que se le da por parte de los ministros al presidente. Es como decir, efectivamente, él hizo eso y yo lo acompaño en ese tema. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Se entiende esto? ¿O hay dudas? Sí, abogado. Sí se entiende, abogado. Muy bien. Vamos a ver. Ok. El presidente, solo para efectos de refrescamiento, constitucionalmente tiene una serie de atribuciones.
Déjenme abrir aquí la Constitución, por favor. Constitución. Aquí está. Espérame, estoy bajando aquí en la Constitución para enseñar. A ver, aquí está. Ok. Entonces, constitucionalmente, el presidente tiene una serie de atribuciones y dice 245, no las vamos a estudiar todas, le vamos a dar una leidita. Presidente de la República son sus atribuciones: cumplir, hacer cumplir la Constitución, tratados y convenciones, dirigir la política general del Estado y representarlo, mantener incólume la independencia y el honor de la República. Entonces les pregunto, vimos al principio, hablábamos que hay unas funciones presidenciales que son políticas y otras que son de administración. A ver, Marisela, ¿estás por ahí, Marisela Cárcamo? Marisela. Creo que no está Marisela. Sí, abogado, es que tenía abierta la Constitución, entonces. Ah, ok, perdón. Ahí ¿ustedes están viendo lo que yo les puse en pantalla o no? Sí, abogado. Correcto. Muy bien, vamos a ver, Marisela. La atribución tercera del 245 que dice, es atribución del presidente: mantener incólume la independencia y el honor de la República. Incólume es inamovible. Mantener incólume la independencia y el honor de la República, la integridad e inviolabilidad del territorio, en tu opinión, ¿es una función política o una función administración? Considero que es política. Correcto, una función política. ¿Se puede impugnar o no? No se puede. ¿Quién dijo? Yo, abogado. Es que no sé quién somos porque no Emily. Emily, evidentemente al ser una función política no se puede impugnar, ¿verdad? Entonces, en ese artículo 245 encontramos un listado de 45 atribuciones constitucionales del presidente de la República, revueltas, funciones políticas con funciones de administración. Como les digo, esta es más materia de derecho constitucional, pero había que mencionarlo por lo menos para efectos de la clase. No espero yo que ustedes aprendan esta cosa, no es la idea, ¿verdad? Que ustedes se aprendan esta serie de funciones. Abogado, Mande usted. lo bonito fuera de que estas cosas sí se cumplieran, ¿verdad? Pero que el poder y bueno, y hacen cosas que definitivamente una docente nos decía a nosotros, nos hablaba a los estudiantes que tenemos que realmente creer en el derecho, ¿verdad? Y amar el derecho porque es lo que estamos estudiando. Pero hay ocasiones que, digamos, uno como estudiante que está comenzando a conocer a profundidad esto, realmente uno se da cuenta de que en el papel todo se ve bien escrito, pero en la realidad la verdad que es diferente, ¿verdad? Sí. No obstante, he de decirte
pero es mi humilde opinión, que no es un tema únicamente de Honduras. ¿Ah? Yo te diría que en todos los países del mundo, existe un incumplimiento, no solo constitucional, sino que legal. De lo contrario, no tendrías juzgados, no tendrías tribunales, no tendrías jueces, cortes constitucionales, cortes supremas de justicia, no los tendrías. Lo que ocurre es que hay unos países donde el incumplimiento es mayor que en otros. Y lamentablemente, nosotros que vivimos inmersos en Honduras nos hemos dado cuenta que en los últimos años el grado de incumplimiento o de violación a las atribuciones ha sido mayor. Entonces, por eso, la aspiración debe ser el retorno a la, y lo digo así, retorno al Estado de Derecho. Y cuando digo retorno, no solo me refiero, a los últimos 12 años, sino a ya muchos años atrás donde se han cometido extraordinarios errores. Bueno, decíamos que además el presidente o la presidencia de la República, existían otros órganos del Poder Ejecutivo, entre ellos el Consejo de Ministros o Secretarios o Consejo de Secretarios de Estado. La Ley General de la Administración Pública establece que los secretarios de Estado o ministros convocados y reunidos en la forma que está establecida por la ley, integran el Consejo de Ministros. No voy a hacer largo esta cosa, solo les voy a explicar cómo funciona el Consejo de Ministros de manera simple. Pues funciona a través de sesiones. El presidente, se supone, convoca a sesiones, no lo hace él directamente, sino que lo hace el ministro de la presidencia, convocados por orden del presidente, ¿verdad? Se reúnen, el presidente de la República preside las sesiones. Cuando la ley dice preside las sesiones, significa que el presidente las dirige. O las dirige el ministro, que el presidente diga, aquí la sesión la va a dirigir el ministro coordinador de gobierno porque yo voy a atender una llamada, y se sale. Y hay un secretario, generalmente quien hace las funciones de secretario es el ministro de la presidencia, toma nota, levanta acta de la sesión y de lo que se acuerda. La ley señala que el Consejo de Ministros está válidamente integrado si a la sesión va la mitad más uno de los miembros. Es decir, la mitad más uno de los ministros de gobierno. Y que las decisiones del Consejo de Ministros se adoptarán por mayoría simple, que si hay empate, el presidente de la República tiene voto de calidad, es decir, él puede desempatar, y que todas las actas de lo que ahí ocurre son firmadas por el presidente y por el secretario, ¿verdad? Y allí se incluyen los decretos que emita el presidente en Consejo de Ministros. Hay una serie de atribuciones de temas que se ven en Consejo de Ministros que no los puede aprobar el presidente él solito, sino que lo hace en Consejo de Ministros. Les voy a leer algunas. Ejercer fiscalización de la ejecución del presupuesto, discutir el Plan Nacional de Desarrollo, crear, modificar, fusionar, escindir o suprimir dependencias de la administración pública, formular y aprobar proyectos de presupuesto general de ingresos, dictar medidas extraordinarias en materia económica y hay que darle cuenta al Congreso, crear, mantener y suprimir servicios públicos, aprobar prestación de servicios, modificar el presupuesto, conducir y resolver asuntos que somete el presidente, autorizar venta de bienes fiscales, reglamentar unas cosas, lo demás que señale la Constitución. A la sesión del Congreso de Ministros, el presidente puede invitar a quien él le ronque la gana, puede invitar pastores, garífunas, músicos, futbolistas, a quien él quiera. Pero dice que los invitados del presidente solo tienen derecho a voz, no pueden votar porque no son ministros.
que de las decisiones que tomen en Consejo de Ministros, los secretarios de Estado que participen son solidariamente responsables con el presidente. Es decir, si autorizan algo ilegal o cometen un delito, los que firmaron y asistieron a la sesión son solidariamente responsables con el presidente, a menos que voten en contra y hagan constar su voto en el acta. ¿Ah? Las sesiones del Consejo de Ministros pueden ser públicas o pueden ser privadas, eso lo decide el presidente, es decir, las transmiten por televisión como hacía Mel y que a veces chabacaneaba cuando era presidente, o no le cuentan a nadie, ¿verdad? Por regla general, las sesiones del Consejo de Ministros son actos políticos, se emiten en decretos que llevan el encabezado PCM, Presidente del Consejo de Ministros. Eso es lo que señala la ley. Les voy a dar a ustedes mi opinión personal, no necesariamente correcta. Para mí es una estupidez que sigamos teniendo sesiones del presidente del Consejo de Ministros, porque, primero, si yo como presidente, supongamos que yo el presidente nombro a Leslie, a Joshua, a Cristian, a David, a Stephanie, a Yajaira, a Yulisa, los nombro ministros, a Sherin, y los convoco a sesión, van a llegar todos, porque que no llegue, a menos que esté enfermo, me lo vuelo. Yo tengo la facultad de nombrar y remover. Segundo, dice que las decisiones adoptan por mayoría de votos. ¿Quién va a votar en contra de lo que dice el presidente? Si vota en contra, el presidente lo va a tirar a la porra, porque es el que manda. ¿Cuándo van a haber empates? Si el presidente dice, vengo a proponer aquí que hagamos un decreto que todos los que trabajen en la administración pública solo pueden usar corbata roja y negra. El que use azul va despedido. Y va a decir David, presidente, yo me opongo porque me parece una tontería. De acuerdo. David, usted está despedido como ministro, vamos a nombrar a Hermes. Estas papadas del Consejo de Ministros viene de querer traer la figura parlamentaria a un sistema presidencialista. El Consejo de Ministros debería estar concebido como una asesoría al presidente de las decisiones que se van a tomar, pero ponerle toda esa serie de requisitos para que sea válida, etcétera, en mi opinión personal, es una estupidez, porque nadie, ningún ministro, se va a oponer a lo que el presidente dice. Porque lo despiden, así de sencillo. Pero ahí está en la ley. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta aquí? Yo tengo una pregunta, abogado. A ver, Fernando. Ustedes de verdad nombrar libremente el presidente y los ministros, ¿va? Me llama... No, yo no, la Constitución dice. Sí, ok, la Constitución, ¿va? Me llama la atención porque salió un decreto donde dice, ¿verdad?, que los ministros van a tener derechos a prestaciones. No, no dice eso el decreto. Bueno, pero hubo un caso, ¿verdad?, de un ministro que pasó, digamos, ¿va? Usted lo conoce, pasó al Banco Central. ¿Sí? Entonces este ministro no puede ser despedido, dice, porque si lo despide, el presidente demanda por daños y perjuicios. ¿Es cierto eso? Sí, pero está mal explicado. Te voy a decir, existe los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo de la Administración Pública Central, que es lo que estamos estudiando, se rigen por lo que se denomina Ley de Servicio Civil. Así como el resto de empleados de la empresa privada se rigen por el Código del Trabajo, los empleados del gobierno central se rigen por la Ley de Servicio Civil. Sin embargo, la misma ley dice que hay algunos a quienes no se les aplica la Ley de Servicio Civil. La Ley de Servicio Civil protege estabilidad en el trabajo, prestaciones, indemnizaciones, vacaciones, cesantía. Pero dice que hay gente a las cuales no les aplica eso porque, entre comillas, voy a usar esta palabra, no es la jurídica, son de confianza y de libre remoción del presidente. ¿De acuerdo? Y entre ellos los ministros. Entonces, técnicamente, al ser personal excluido, los ministros y otros funcionarios no tienen derecho a estabilidad laboral porque lo pueden quitar, no tienen derecho a prestaciones, como dice popularmente, porque son personal de confianza. ¿Qué ocurre? Desde hace unos 8 o 10 años se introdujo, no es nuevo,
se introdujo en las disposiciones generales del presupuesto un artículo que decía que los funcionarios de personal excluido, como dice ahí más o menos, pueden gozar del derecho a prestaciones. No me acuerdo exactamente el texto, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces te digo, no es nuevo. No es nuevo, eso viene de hace como unos 10 años. Sin embargo, como ahorita había cambio de gobierno, y no solo cambio de gobierno, había cambio de partido, alguien le puso atención a ese decreto. ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, hubo quienes, entiendo yo, cobraron esas prestaciones. Pero te vuelvo a decir, no es que lo pusieron el año pasado. Todos los años lo han estado poniendo. ¿Qué es la otra cosa que me preguntaste que no me acuerdo? Podría demandar la persona si no. No, ese es otro caso distinto. Ajá. Ese es otro caso distinto. Resulta que hay funcionarios públicos que no son de libre remoción y nombramiento, sino que son electos por un periodo determinado. Ejemplo, dice ese nombre por 4 años. Okay. Y a los 4 años durarán en su cargo 4 años, por decirte algo, ¿de acuerdo? Sí. Y lo despiden al año 3, la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no de ahorita, sino que la ley tiene 10, 15 años de estar en vigencia, establece que se puede demandar por lo que le falta. Es decir, era electo por 4 años y lo despidieron al tercero, le faltaba 1 año de trabajo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, así es, pero te vuelvo a decir, porque hay que ser correctos. No se trata de algo que aprobaron ahorita. Eso ya está en la ley general de en la ley sobre la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo que ocurre, es más, ocurrió un caso. Acuérdense ustedes que el presidente Zelaya despidió de Banco Central a la entonces, que era directora, no me acuerdo qué era, Gabriela Núñez. A Gabriela, que había sido nombrada por 4 años. Gabriela, entiendo yo que demandó en virtud de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ganó el juicio, porque efectivamente la habían despedido antes de terminar su periodo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, le pagaron sus prestaciones. ¿Qué hizo ella con su pisto? Brother, yo no sé. Se supone, el pisto era de ella, se supone que ella dijo en algún momento que lo iba a donar a no sé quién, a no sé qué fundación. Si lo hizo o no lo hizo, brother, eso no me consta. Sí, la verdad que sí. Ok. Lo único que te quería decir es que no es no es nuevo, pero sí es verdad. Ok. Voy a intentar compartirles aquí, espérenme un segundo. Ok, que ¿están viendo en pantalla? Sí. Muy bien, estas son las disposiciones generales del presupuesto aprobadas por el Congreso, se aprueban cada año para todo el año 2022. Y específicamente en el 129 dice, a los servidores de la Administración Central que han laborado de forma consecutiva para el Estado, se les concederá indemnización conforme al beneficio que les otorga a los empleados regidos por la Ley de Servicios Civiles. Bien, luego dice,
está entrando la gente. Solo para que terminemos esto y ya nos vamos a comer, a dormir y todo lo demás. Entonces, les decía, ya les voy a dar el número de decreto y todo para que lo quiera buscar. Entonces, las disposiciones generales del presupuesto que se emiten todos los años por parte del Congreso Nacional, en las que corresponden a este año 2022, el artículo 129 establece, ahí se los tengo en pantalla, no sé si lo ven. Sí se ve, abogado. Vaya, voy a intentar hacerlo un poquito más grande y hacerlo para el otro lado, a ver si puedo. Ok, creo que ahí está. Se ve, ¿verdad? Entonces dice, a los servidores de la administración central, entiéndase, administración pública central, los que trabajan ahí, que han laborado de forma consecutiva para el Estado, no dice cuánto tiempo. En otras gacetas anteriores de los otros años sí decía 1 año, 3 años, este no dice. Se les concederá indemnización conforme al beneficio que se les otorga a los empleados regidos por la Ley de Servicio Civil. Entonces dice, este beneficio, ¿cuál? El de indemnización. Indemnización, para efectos prácticos, es lo que nosotros popularmente la gente le dice prestaciones. Este beneficio, prestaciones, también aplicará a aquellos servidores públicos que desempeñen cargos de servicio excluido. Es decir, las prestaciones también se les van a pagar a las personas que son funcionarios públicos, pero que no tenían derecho. ¿Me doy a entender? Eso fue autorizado para este año en el artículo 129. Pero, como les digo, porque yo me tomé la molestia de buscarlo, eso ha aparecido en los últimos 10 años, en todas las gacetas, todos los años, pero nadie le había parado bola hasta ahorita. Si ustedes lo quieren buscar, la Gaceta fue publicada el 17 de diciembre de 2021, del año pasado, y se llama, dice, Congreso Nacional, decreta Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus disposiciones generales para el ejercicio fiscal 2022. Eso aparece en el ejercicio fiscal del 2000, para el ejercicio fiscal del 2022. Vuelvo, sin aras de querer sonar a nada. Es cierto lo que vos me preguntaste, es verdad, está autorizado en la Gaceta, como les dije. Lo único que yo te quiero decir es, me vas a preguntar, ¿es correcto, abogado? No, no es correcto. Mi opinión no es correcta. Ahora, lo único que le quiero decir, no lo hicieron ahorita. Lo han venido haciendo todos los años, los últimos 10 años, ponerlo. Pero nadie le había parado bola a eso hasta ahorita. Mande, Maricela. Lo que yo sí sé, abogado, en cuanto al Banco Central, porque yo trabajé ahí mucho tiempo, que, digamos, los que estuvieron durante yo trabajé, que fue el abogado de un Araque y uno de Pino, ellos eran empleados de ahí. Entonces se hacía una selección de los diferentes directores de los diferentes departamentos y ellos competían por llegar a ser presidente de Banco Central. Pero estas personas ya tenían 30, 40 años de trabajar ahí. Ya conocían todas las dependencias de ambos edificios, que antes era el edificio principal en Tegucigalpa y el anexo en Comayagüela. Entonces, yo sabía que ellos sí tenían derecho a eso, porque claro, pues ya tenían una antigüedad previa, ¿verdad? Y no iban a renunciar pues a ese derecho. Sino pues que al ocupar el puesto de presidente llegaban a la cúspide y a ellos pues ya se retiraban a ejercer sus funciones a otro lado. Pero realmente sí no sabía que definitivamente pues era algo que sí estaba aprobado y gracias pues por sacarme ahí de la duda. Ok, solo les digo una cosa. Vamos a ver una cosa. Lo que ocurre es que uno puede llegar a esos cargos de dos maneras. Como dice Maricela, yo entré a trabajar, no, voy a poner un ejemplo cualquiera inventado. Yo entré a trabajar a mi ambiente, digamos, de secretaria
Me gradué de la U, me ascendieron a asesor legal, después me ascendieron a director legal, me ascendieron a secretario general. Como yo entré en puesto de carrera, por decirlo así, llego hasta secretario general o hasta ministro, si ustedes quieren. En el momento que a mí me despiden, yo sí arrastro una antigüedad por haber entrado con un puesto de abajo, por decirlo de alguna manera. Eso es el personal que arrastra su antigüedad. En cambio, si yo entro de un solo como secretario general o entro de un solo como ministro, soy personal excluido de la ley de servicio civil y por ende no tendría derecho a prestaciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Les digo, en estas reformas, no son reformas, en estas disposiciones generales del presupuesto que han venido publicándose, que de un solo se dice que no importa que yo sea personal excluido, que yo haya entrado de un solo a ser ministro, que yo haya entrado de un solo a ser secretario general, me tienen que pagar prestaciones, lo cual podemos considerar con toda lógica que es injusto. Porque las prestaciones, en teoría, están diseñadas, lo que la gente llama prestaciones, que en realidad son indemnizaciones, están diseñadas para los empleados permanentes que han hecho una carrera en las instituciones públicas, como decía esta niña. Les voy para que terminemos hoy, porque hoy tengo hambre, quiero encontrar este artículo. Ok. Perdón. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Por el otro tema que me decías. Vamos a la ley de la jurisdicción de los contenciosos administrativos. ¿La leen en pantalla? ¿Se mira? Sí, abuelo. Bueno, Vaya, muy bien. Entonces, estamos en la ley sobre la ley de la jurisdicción de los contenciosos administrativos. Alejandra Polet, ¿qué me hiciste? Ok. ¿Se mira? Sí, abogado. Muy bien. Entonces dice el artículo 109 de la ley de la jurisdicción de los contenciosos administrativos. Lo voy a leer y ya les digo por qué es importante. Solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando éste estuviera protegido por una ley especial. Luego dice, asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación, póngale atención, de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para periodos determinados. Cuando aquel acto, ¿cuál acto? El del despido, la cancelación, se hubiere producido antes del vencimiento del periodo respectivo. Esta ley de lo contencioso, ustedes fijan, data de 1987. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay funcionarios que son nombrados o electos para un periodo determinado. Por ejemplo, Banco Central duran 4 años. Los directores, tengo entendido. Entonces, la ley dice, durarán en sus cargos 4 años. Si el presidente se topa y sin justa causa, sino que simplemente porque le cayó mal, le dio la gana, dice al 3er año, no, este jodido lo vamos a despedir. Faltándole 1 año, la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo autoriza, ley de 1987, a que pueda demandar por el año que le haga falta o por 2 que le hagan falta, dependiendo del tiempo para el cual había sido nombrado. Hay cargos que no tienen duración porque son de libre remoción y nombramiento del presidente. Hay cargos que la ley sí dice que van a durar tanto tiempo su función. ¿Se entendió? sí, abogado. Sí, abogado. Vaya, espero haberlos sacado de la duda con la pregunta que ya ni me acuerdo quién fue el que me la hizo. Ya no me acuerdo quién fue el que me preguntó. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos?
Ustedes son abogados. A veces, no siempre, a veces los medios de comunicación transmiten información incompleta, transmiten información sesgada o transmiten información por ignorancia. Entonces, te vuelvo a decir, ¿es cierto que los ministros que salieron de Juan pueden reclamar prestaciones? Sí, sí es cierto. ¿Es legal, abogado? Es legal porque está en las disposiciones generales de presupuesto. ¿Es correcto? No, no es correcto. En mi opinión, es inmoral, pero es legal. ¿Es cierto, abogado, que los que nombraron, si los despiden antes, los pueden demandar prestaciones? Sí, sí es cierto. ¡Qué bárbaro! No, brother, no lo inventó Juan Orlando. Yo no soy nacionalista, simplemente estoy diciéndole a usted. La ley data del 87. El error está en que despidas mal. Entonces, si despedís mal, tenés que pagarle los derechos a ese funcionario, como vieron en el 109 de la ley de la jurisdicción de los contenciosos administrativos. Entonces, ustedes que son abogados, yo le perdono al común de la gente que se dejen guiar por lo que dicen los periodistas, que a veces lo dicen sin entender, lo dicen mal, pero nosotros que somos abogados, por lo menos, si no sabemos, investiguemos. Ayer me pasó con una muchacha que fue alumna mía, no es ninguna de este periodo, ya día. Me dice, me escribe por WhatsApp y me dice, abogado, qué bárbaro, sobreseyeron a Marco Bográn. ¿Dónde está eso vos? Mira, me dice, que dijo el fulano de tal, no voy a decir el nombre, periodista. Le digo, puta, perdóneme la expresión, eso es lo que pasa por ser ignorante. Lo que ocurrió es que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, sobreseyó la acción de amparo que presentaron los abogados de Marco Bográn. Sobreseer la acción de amparo en lenguaje jurídico significa declararla sin lugar. Es decir, a Marco Bográn la Sala de lo Constitucional le dijo que no. Pero como el periodista no sabe, lee sobreseer y entiende que está hablando de un sobreseimiento penal y que lo que están dejando es dejándolo libre. Y no es así. Lo que le están diciendo en la Sala de lo Constitucional es su acción de amparo no ha lugar y se sobresee la acción de amparo. Es decir, aquí no me llegó. Pero los periodistas no saben, transmiten información mal al pueblo, la gente no estudió derecho, lo entiende al revés y se armó el cachimbeo. ¿Me doy a entender? Sí, abogado. Pues, Lo mismo está pasando con el tema del petróleo, ¿verdad? no lo sé, pero yo lo único que les sugiero a ustedes, abogados, ven una cosa, ven una noticia, no se vayan con la primera, investiguen, hombre. Si no saben, no le entienden, pregunten, hombre. Y después, ya uno puede emitir una opinión. Yo, si hay algo sobre lo que no sé, no me pronuncio porque no sé. Dígame, don Joshua. De hecho, fíjese que leí una nota periodística que decía sobre ese caso, Marco Bográn, que el sobreseimiento había sido por uno de los delitos por los cuales se le imputaban, que era abuso de autoridad por haber hospedado a una gente en un hotel. Y hey, brother, entonces la gente, entonces ya sacan esa noticia y la gente entiende, puta, sobreseyeron a Marco Bográn, qué sinvergüenza, lo perdonaron. No, porque cuando la Sala de lo Constitucional resuelve, no estaba resolviendo un tema penal, estaba resolviendo un tema constitucional, una acción de amparo. Y cuando la Sala dice sobresee la acción de amparo, es decir, se la declaro sin lugar. Le digo que no a los abogados de Marco Bográn. Pero les digo, es un tema, discúlpenme ustedes, de ignorancia, que, bueno, yo no soy un abogado, pues, entonces lo que hay es un atrevimiento de opinar sobre papadas sobre las que nos conocen, como que yo me ponga a hablar de la vacuna del COVID, de cómo funciona, si yo no soy médico, no soy biólogo, no soy químico farmacéutico, lo que voy a hablar papada. Y mucho en Honduras lo que hacemos es hablar papadas, sin conocimiento. Todos somos entrenadores de fútbol, todos somos abogados aquí, todos recetamos. Ah, es que a mí me cayó bien el ibuprofeno, no tome Panadol, es mejor la otra, si usted no es médico, hombre. Pero nos encanta esa papada.
Ese es parte del problema. Entonces se difunde la información en redes sociales y se arma el cachimbeo. Vean, yo publiqué en Twitter el tema de las 2 gacetas, no dije absolutamente nada, lo dije. Circulan 2 ejemplares, misma fecha, mismo número, decretos diferentes. Me insultaron en las redes sociales. Pues puta. Waldo Rodman Rivera publicó antier un Twitter de otra cosa. Le cayeron las avispas. Hay otro muchacho abogado muy bueno, amigo mío, que está estudiando en Londres, publicó un Twitter, no le gustó a alguien, le dijeron hasta que va a morir, le dijeron olimpista, barcelonista y lo insultaron de otra manera. El problema. Tavo León Gómez, buen abogado, en uno de los mejores bufetes de Tegucigalpa, el otro día hizo un comentario inocuo en Twitter, inocuo, su opinión. Ya le dijeron oligarca, y no sé qué papada, y solo está dando tu opinión. Y lo peor es que quien te contesta es gente que no sabe tu profesión. Yo acepto, por ejemplo, que hoy Joshua traje el tema de la jurisdicción y competencia, el hombre es abogado, podemos disentir, pero no voy a sentarme yo a discutir de jurisdicción y competencia con un biólogo. ¿Cómo voy a discutir yo de jurisdicción y competencia con un dentista, con un odontólogo? No puedo. Pero aquí todo el mundo habla papada, ustedes disculpen. Entonces, mi sugerencia, no le hagan caso a la gente, hombre. Si ustedes ven un tema que les interesa, hay un maestro que sabe mucho que se llama Don Google. Los españoles le dicen Don Google. Pregúntele a Don Google, busque el decreto, léalo usted, analice por la información. Si usted no le entendió, tiene alguien de confianza, pregunta, oígame, doctor, ¿cómo es esto? Abogado, ¿cómo está papada? ¿Me puede explicar? Entonces ya usted tiene una opinión correcta. Pero si usted deja llevar por lo que dijo HCH, TSI, Canal 11, TN5, Neri Arteaga, por decir nombre, que no son abogados, estamos aburridos. Como que le vayamos a preguntar, perdón que lo diga así, y ojalá que no diga nada que es amiga mía, Saraí Espinal. Pues yo donde dejar ahí a preguntarle de cómo se hace un edificio. No, porque no sabe, ella es periodista. Tengo que preguntarle a un ingeniero civil o a un arquitecto. Entonces, ese es el mal de Honduras. Para terminar, ¿cobraron prestaciones? Yo no sé, dicen que sí. ¿Tenían derecho? Legalmente está autorizado. No es correcto, no es moral, no es ético, pero ahí está. 2. Los que los despiden antes del periodo para el cual fueron nombrados, ¿pueden demandar? Sí, sí pueden demandar. Está en la ley de la jurisdicción de los contenciosos administrativos. No es de ahorita, una es del 97 y la otra viene hace como 10 años que están publicando lo de las prestaciones. Pero salió la noticia, todos nos involucramos y muchas veces no profundizamos en la causa o en la raíz del por qué se autorizó eso. Les vuelvo a decir, yo no estoy de acuerdo. Me parece inmoral y antiético cobrar prestaciones sabiendo que me están nombrando un cargo excluido, del cual además me pueden quitar cualquier día y que además es el que más sueldo tiene precisamente porque no tiene estabilidad en el puesto. ¿De acuerdo? Disculpen que me alargué. Nos vemos mañana y Dios lo permite. Sí, Cristian. Es que fíjese que ahorita que tocó ese tema, usted me llamó la atención de que dice que los periodistas distorsionan mucho. Entonces fíjese que no. No, yo no dije. No. Yo dije que los periodistas opinan de temas que no saben. Sí, bueno, en esa parte, abogado, fíjese que me llamó la atención que hace como una hora, miré una noticia y quisiera saber en cómo aplica espérame, ¿cómo es que se llama? La persona que está implicada en el asesinato de Berta Cáceres, no sé cómo, espérame. Ajá, ya sé de qué me estás hablando. Sí. Te voy a decir, no sé por qué, porque yo estaba en la otra clase, en la clase anterior, no vi la noticia, man. Entonces, hasta donde tengo entendido que han estado diciendo, este señor Castillo, que aparentemente ya fue condenado por un delito, aparentemente sus abogados están pidiendo que sea beneficiado con el decreto de amnistía. Eso es lo que yo entendí.
Pero hermano, no te puedo decir si procede o no procede, porque yo no he visto la sentencia de este señor Castillo, no he visto en qué artículo o en qué disposición de la amnistía se ampara. Tendríamos que investigar para poder decir con certeza si le aplica o no le aplica. Te lo digo así, francamente, Cristian.